Victoria Antola. ¿Quién es Victoria Antola? Victoria Antola. Antola. Todo el mundo tiene un problema porque el acento no está, es un apellido italiano. Antola. Antola, y bueno, como es en italiano no tiene la tilde por ser esdrújula, pero se dice Antola. Bueno, un amorosino te puede decir Antola. Bien. ¿Quién es? Bueno, muchas personas y una persona a la vez. ¿Por qué muchas personas? Y porque a lo largo de mi vida he recorrido un camino que me ha llevado por distintas vetas, y la verdad es que hoy en día soy empleada del Banco Central de la República Argentina y soy la primera empleada trans de esa institución, y me siento orgullosa de llevar la bandera de la diversidad en un mundo tan cerrado y tan formal como es el mundo de la economía y las finanzas, donde inclusive hasta a las mujeres les cuesta acceder hasta el mundo económico y hay una discriminación de género muy marcada. Para mí es un orgullo llevar esa bandera, pero es algo que nunca me había imaginado en mi vida, trabajar en una institución como el Banco Central, porque bueno, soy traductora de inglés, soy docente universitaria, intérprete, y he recorrido un camino bastante particular en cuanto a que he trabajado como docente en instituciones públicas. Yo soy oriunda de la ciudad de Paraná, soy entrerriana, y en Paraná fui la primera persona a la que se le otorgó un DNI a través de un fallo judicial. ¿Mucha lucha para eso? Costó bastante. A nivel nacional le habían hecho el mismo proceso a Flor de la B. Sí. Y a mí me pareció que era un buen momento, oportuno y fértil para continuar con esa lucha y sentar un precedente para lo que después terminó transformándose en la Ley de Identidad de Género en el año 2012. Entonces, junto con la gente del INADI en Paraná, que tenía una conexión muy fuerte con con Nación, digamos, con Buenos Aires, hicimos un recurso de amparo a la justicia, al registro civil y al Estado de Entre Ríos, para que se cambiara mi nombre y mi partida de nacimiento. Y esto fue aprobado en primera instancia, fue apelado por el fiscal de Estado y fue confirmado el fallo en segunda instancia por el Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos, y sentó, digamos, un precedente. Fue el primer DNI que se otorgó y sentó un precedente interesante para la ley de género. ¿Qué es ser trans? Bueno, para mí, cuando me preguntan si la palabra trans quiere decir transexual, qué significa trans, cómo es el cambio de si es de mujer a hombre, si es de hombre a mujer, yo digo que hoy en día para mí ser trans representa transgredir las leyes de género y transgredir... ¿Es una revolución? Yo creo que es una revolución desde el punto de vista, desde lo conceptual además, porque es transgredir no solamente con la sexualidad o con la revolución sexual, sino con la cuestión de género y con el binarismo que impera en nuestra sociedad. Es decir, desde la revolución industrial sobre todo hay una concepción binarista del mundo que no existe en la realidad, que está impuesta. Esto de ser hombre o mujer, blanco o negro, rosado o celeste, bueno... ¿Qué pensás de la historia griega sobre el tema? Bueno, los griegos tenían una apertura mayor con respecto a estos temas, y por ahí fueron un poco más los romanos quienes reprodujeron más el patriarcado, inclusive antes de la Iglesia Católica. Exacto. Porque los romanos, cuando codifican el derecho a la propiedad, lo que hacen es que poner a la figura del pater familia como centro y como beneficiario directo de la propiedad privada. Entonces, para cuidar esa propiedad privada, se decía, por ejemplo, inclusive se regulaba hasta sobre la conducta sexual de los amos y de los esclavos. En cuanto al rol sexual, solamente los esclavos podían ocupar determinado rol sexual, y quien poseyera tierras no podía ejercer más que un rol activo en la sexualidad. Hasta ese punto tuvo intervención el Estado. Entonces, y eso tenía que ver con
un interés del poder de controlar y por supuesto un interés del capital de, bueno, de dominar. Y estas ideas se fueron reproduciendo a lo largo de los siglos y terminaron en lo que, bueno, ya en el capitalismo salvaje que explotó con la revolución industrial, donde realmente hay un entrenamiento, no solamente una intromisión del Estado en las cuestiones de la sexualidad y del género, sino un entrenamiento a nivel masivo en el que los cuerpos se van a condicionar para cumplir los fines de la industrialización. ¿No tenés el machismo europeo en algunos sectores bien marcados y que se trasladan a través de aquellos que vinieron, se traslada aquí a nuestro país? Sí, en nuestro país, digamos que el proyecto de normalización, entre comillas, más conocido es, bueno, es lo que tenemos a través de Sarmiento. Sarmiento, de alguna manera, no lo veo como algo malintencionado, pero como hijo de su época, la modernidad, lo que trató de hacer es, de alguna manera, homogeneizar a la ola inmigratoria y educarnos a todos en una escuela normalista, pero esa escuela normalista nos ha traído también cuestiones represivas en cuanto al género, que hoy sabemos que realmente la educación, la creatividad y la generación del conocimiento es mucho más interesante desde la diversidad y no desde que seamos todos iguales. Que se marca mucho el trans y el travesti. ¿Por dónde pasa? Me fui por las ramas cuando me preguntabas lo de ser trans. Yo creo que es transgredir, pero básicamente hoy la concepción de la palabra trans implica a los transexuales, transgéneros y travestis. La palabra travesti podríamos el travestido decir... italiano, sí, griego también, ¿no? Si no me equivoco. No estoy segura. La palabra travesti tiene una connotación, o tuvo una connotación muy negativa, sobre todo en la década del 90, y hoy en día las activistas que se reconocen como... pero también desfigurada por algunos travestis. Hubo una cosa, ¿cómo puedo llamarlo? Errónea en el mensaje. Sí, también de alguna manera para poder ingresar en el sistema muchas personas travestis se transformaban en el bufón de la corte. Entonces de alguna manera eso les daba una popularidad que las protegía de la marginalidad que sufren la mayoría, incluso algunas hasta el día de hoy. Pero eso jugaba en contra porque de alguna manera era un mensaje muy confuso. Exactamente. La travesti es una persona que vive su identidad femenina, tiene un género femenino, pero tal vez su cuerpo no tiene las características secundarias femeninas, o no tiene una vagina en el caso de que sea una travesti femenina. A mí no me gusta decir mujer. Hay chicas trans que dicen yo soy mujer trans o soy... La verdad es que yo prefiero decir soy una persona trans. Creo que somos todos personas en definitiva. Y que los lineamientos de género realmente están dictados por un poder superior y que realmente no los vivimos así, que en nuestra vida personal y en nuestra intimidad nos condicionan con cuestiones de género desde antes del nacimiento, yo te diría, desde lo biológico, desde el biopoder, lo que habla Foucault, y desde un millón de características que no se corresponden con la condición humana, con el ser humano, y que sin embargo la sociedad condiciona para que nosotros inclusive hasta llegamos a creer que eso es inherente al género, y no lo es. Hay cosas que las mujeres realmente pensamos que son inherentes a nuestro género y no lo son. ¿Qué es el río para vos? ¿El río? Sí. El río, yo lo asocio con, cuando me dijiste río, automáticamente pienso en energía. Lo asocio con la palabra energía. Hace poquito estuve en Paraná cuando nos contactamos y la verdad es que es Entre Ríos, que es una provincia que tiene mucho verde y que tiene paisajes muy lindos, es un lugar que a mí me carga de buena energía. ¿Te cargaba de esa energía cuando eras chica? Bueno, la provincia es un lugar muy hostil para vivir desde una condición diferente.
sobre todo de una condición trans. Entre Ríos es una provincia bastante amigable hoy en día con los temas de diversidad, porque por su cercanía con Buenos Aires, las provincias como Santa Fe y Entre Ríos, tal vez Córdoba, que están como más cercanas a Buenos Aires, tienen una mínima apertura en proporción a las provincias del norte, donde todavía la iglesia sigue teniendo una alta influencia. Pero sí debo decir que crecer en una ciudad chica como Paraná, que tiene aproximadamente 300.000, 400.000 habitantes, es muy difícil plantarse y decir, bueno, esta es mi identidad, porque todavía sigue habiendo una concepción muy binaria, y el que es hombre, el que es mujer, es mujer. Es un camino que estoy contenta de haber abierto y que está dando frutos, pero es lento. ¿Cómo fue el primario? ¿Cómo fue el secundario? Bueno, qué interesante. Yo me eduqué en un colegio histórico de la ciudad de Paraná, que es un colegio de monjas, se llama Instituto Cristo Redentor. Y fui a ese colegio. Yo digo, he pasado más de la mitad de mi vida ahí adentro, entre las paredes del convento, porque me eduqué desde los 5 hasta los 17 años ahí. Y ha ejercido una fuerte influencia también la educación religiosa, porque yo soy católica y creo en Dios, y a veces siento la necesidad de ir a la iglesia a orar. Pero sí hay una realidad, y es que la escuela pública incluso y la escuela privada no reflejan ni generan ningún contenido en el que se pueda identificar y sentir aceptada una persona de un género trans. En mi caso, en la época en que yo me siento con una identidad femenina de siempre, pero en la época en que yo cursé mis estudios primarios y secundarios ni se me ocurría cambiar mi género en una familia de clase media tradicional. Pero lo sentías. Pero lo sentía, ahí. Ya estaba. Pero no tenía ningún referente, ni tenía, era algo que yo ni lo concebía en la década del 90. ¿Lo ocultabas? De alguna manera yo creo que se manifiesta, pero no en su totalidad. Podríamos decir que lo ocultaba en el sentido de que no lo manifestaba en su totalidad. Era algo de lo que yo ni siquiera me atrevía a hablar. Y cuando terminé... Cuánta cosa interna, ¿no? Es muy difícil, pero lo que yo puedo decir hoy, que estoy en un momento de mayor plenitud, es que eso te da mucha fortaleza después, porque realmente... Lográs sacarlo, es decir, pasa Freud por ahí. Se pasa, sí, por supuesto que hubo terapia de por medio, pero sufrir mucho la exclusión y la soledad de alguna manera te vuelve muy fuerte para te vuelve muy fuerte si lográs salir. Si lográs salir, sí. Sí, yo lo digo en primera persona. Pero lo interesante de esto, y de que yo haya nacido en este estrato social y que haya ido a este colegio, es que hay todo un nivel de prejuicio con respecto a las personas travestis o a las personas trans sobre su procedencia, que yo, pues solo por existir, lo rompo, ese prejuicio. Y es muy interesante porque yo, cuando me cambiaron el DNI, solicité el cambio de nombre en mi título secundario, y las hermanas, la rectora del colegio, no tuvieron ningún problema, lo hicieron, actuaron según la ley, y de alguna manera yo siento que, aun que sea mínimo, probablemente aprendieron también algo. ¿Cuál es tu visión sobre los mensajes de su santidad, que muchas veces son contradictorios, muchas veces parece que va por un camino, pero toman por otro, con relación a la diversidad? Yo estoy en contacto con una monjita que es la hermana Cremona, que en el sur, en Neuquén, ella organizó una especie de casa comunitaria donde las chicas trans aprenden oficios y salen de la prostitución. Es algo que a ella le cuesta mucho, pero de alguna manera logró concentrar un grupo de chicas trans que se prostituyen ahí en Neuquén, y que han emprendido oficios de peluquería, etc. Y ella le escribió una carta a Francisco, y él le contestó que estaba muy bien su labor y que lo siguiera haciendo. Y la verdad es que tanto a ella como a mí, ella lo ha hecho público,
nos encantaría que él lo pudiera decir a eso. La realidad es que caminos, ¿no? La realidad es que todavía hay un discurso de la Iglesia que está muy atrasado. Quizás no pueda romper esa barrera histórica de la Iglesia Católica. Es decir, aquellos que no ven con buenos ojos que Francisco haya trabajado en ciertos y determinados lugares, desde la economía hasta lo filosófico. Es toda una cuestión económica, en realidad. Como yo te decía hoy, el cristianismo toma esta cuestión de la binaridad del derecho romano. Es una de las teorías a la que yo adhiero. Y de alguna manera la inclusión de la diversidad, tanto en países europeos, incluso como en Estados Unidos, que debemos remarcar que hemos sido pioneros en reconocer y en otorgar el matrimonio igualitario, tiene que ver no con que el mundo se ha vuelto más inclusivo y más diverso, sino con que económicamente, y esto lo digo con conocimiento de causa, el Banco Mundial y el G20 se han dado cuenta que incluir a la diversidad en la fuerza de trabajo mejora los negocios. Entonces, realmente estas decisiones de determinados estados en abrazar la diversidad tienen que ver con una cuestión productiva, ya no solo con una cuestión de derechos humanos, de acceso a la salud, de educación y al trabajo, sino con una cuestión netamente productiva. Hoy en día las empresas, yo hace poquito estuve dando una conferencia en la empresa Accenture, que funciona también aquí cerca, y ellos están muy interesados en incluir a personas trans, en incluir cualquiera del colectivo LGBT, porque se han dado cuenta de que realmente una persona que puede desarrollar y desplegar todo su ser y su identidad en el ambiente de trabajo trabaja mejor y produce más. No como diría la calle, no para caretear. No para decir nosotros podemos, nosotros somos buenos, nosotros queremos. Hay un poco de pantalla sin duda. Hay un poco de pantalla sin duda, pero yo creo que en eso nos corresponde a nosotras, que somos las actoras del colectivo LGBT, negociar por nuestra posición, sabiendo que no es una... Por ejemplo, te doy un ejemplo. La red social Facebook tiene en su catálogo, cuando vos te haces un perfil, como 50 identidades en las que vos te podés identificar. O si querés no podés identidad. Pero eso no es una benevolencia de Facebook para con la comunidad. Es una forma de captar público. De no dejar a nadie afuera. Pasa por la moneda, como diría un amigo mío. Entonces, de alguna manera, yo pienso que en esa cuestión en la que estas grandes empresas deben ceder por una cuestión de necesidad y de producción y de costo, es donde nosotros tenemos la posibilidad de negociar. Y ahí hablas un poco en una nota, hay que militar para cambiar la realidad. ¿Esta es una manera de militar? Bueno, estar acá charlando con vos para mí es una manera de militar. Yo, siempre que me llaman de cualquier espacio, me gusta estar y hablar en primera persona, porque uno de los problemas que tenemos... yo actualmente estoy haciendo una maestría en género, estoy cursando. ¿Maestría en género? Sí, maestría en estudios y políticas de género. ¿Dónde en la Universidad 3 de Febrero. Mira. Y, una universidad que fue cuestionada bastante, ¿no? Sí, pero es excelente, el nivel de los docentes es excelente. Y estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el archivo de la memoria trans. Y dentro de ese archivo vemos que históricamente estamos borradas. Es decir, si yo voy a la década del 90 y quiero ver la historia de las trans, lo único que voy a ver son titulares donde dicen trans detenidas, travestis prostituyéndose, todos títulos absolutamente marginales y nada positivo. Entonces, yo creo que hoy en día es militar, significa mostrar también este otro lado, hablar en primera persona, no que un periodista cuente cómo es la vida de las trans, sino una trans contar en primera persona cómo es su vida y posicionarse desde otro lugar. Salir. Sí. Nada más ni nada menos. Sí. Inclusive la transición de alguna manera es lo que pasó con las activistas a finales de los 90, con Loana Berkins, contar en primera persona, bueno, sí, estoy en la prostitución, pero porque me sacaron esto, no me dieron esto, no me... Entonces ya es otro punto de vista. Me abriste una puerta antes que yo la abriera.
¿Por qué la prostitución? Es desesperante, pero realmente... Tengo 3 minutos, pero tengo un montón de cosas en la cabeza. Bueno, la prostitución, desde mi punto de vista, es porque la escuela es altamente expulsiva. La escuela tiene un currículum oculto en el que la diversidad no está reconocida. Entonces, es la escuela donde nos formamos todos, padres e hijos. Entonces, esta persona no es, una persona trans no es aceptada en la escuela, la familia no entiende lo que le pasa a este hijo, hija, piensa que es algo fuera de lo común, se excluye que es una enfermedad, se excluye de la escuela, se excluye del hogar, sin formación, sin ningún tipo de... En mi caso personal, lo que me ha permitido llegar al lugar donde estoy, el pilar fundamental es la familia. Entonces, donde la educación pasó. Donde la educación pasó, sí, como una herramienta muy importante, pero sobre todo el apoyo familiar es fundamental. Y es lo que pierdan las chicas que terminan en la calle, se quedan sin familia y sin ninguna herramienta para defenderse, y bueno, y ahí eso termina en la marginalidad. Tengo tantas cosas para preguntar, economía, política. ¿Cómo es tu familia? Mi familia es una familia muy tradicional, de clase media. Mis padres, mi mamá es jubilada, era docente, y mi papá trabajó en la Fuerza Aérea, falleció hace un par de años. Llegó a ver mi cambio y lo pudo aceptar, aunque le costó mucho. Y es una familia tradicional, de clase media, hermanos, primos, tíos, asados los domingos, nada fuera de lo común. ¿Tu trabajo? Mi trabajo, yo trabajo en el museo del Banco Central, un museo numismático, es un trabajo bellísimo, se trabaja con patrimonio histórico, yo hago visitas guiadas en inglés, siempre me gustó la rama social del conocimiento y la historia, así que es un lugar donde yo y pasa soy muy también feliz. Por la docencia, ¿no? Pasa por... Y la verdad, hoy pensaba en función de mis charlas, y yo siempre le pongo una impronta de género. Sí. Sobre todo, te doy un ejemplo, trabajo en el Museo Numismático, en los billetes no hay mujeres, salvo la señora Eva Perón y Juana Zurduy. No hay mujeres, y eso no es una casualidad, eso es machismo y es patriarcado. Ahora, bueno, vamos a tener animales, pero la cuestión de género está presente en la economía también. ¿Qué pasa con la docencia en estos 30 segundos que tengo? La verdad es que los chicos... ¿La ejercés? Actualmente no, pero fui docente durante 3 años en escuela pública a nivel medio en Paraná, y los adolescentes jamás me cuestionaron. El niño e incluso el adolescente no tienen prejuicios de base. Los prejuicios se disertan a través de los medios, a través de la familia, a través de la escuela misma. La verdad es que hace poquito, no sé, la compañía Coca-Cola sacó una publicidad que apareció un chico gay, pero ojalá hubiera más. La verdad es que todos los prejuicios que tenemos como adultos, y me incluyo porque yo también tengo prejuicios, son cosas que hemos ido aprendiendo. Los chicos son una esponja, y ellos realmente, con esto que quede claro que, porque alguno va a decir, no, van a aprender a ser trans porque tengan, bueno, no tiene nada que ver. De alguna manera lo que van a aprender es que se pueden expresar su identidad de género como quieren y no reprimir, y ser realmente quien son, y seguramente van a ser mejores personas. ¿Cómo sigue tu vida? Qué pregunta. Es una pregunta que yo me la hago todos los días. La verdad es que en este momento mi meta de alguna manera es transmitir este mensaje. Yo estoy muy cómoda, estoy en una posición en la que soy feliz, tengo mi trabajo, tengo una vida digna. He luchado mucho para tener lo que tengo. No vino el hada madrina de la Cenicienta, ¿no? Me ha costado muchísimos años, pero he llegado, digamos, a ese lugar de tranquilidad. Y de alguna manera me interesa mucho compartir mi mensaje y educar. De alguna manera, no sé si la palabra es educar, pero informar sobre todo, hacer que esta información llegue para que sirva a otras personas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos.
Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Somra. Trabajamos duro, con compromiso, lealtad, responsabilidad y sentido de pertenencia. Somra, símbolo de unidad, fuerza y proyección.